Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Amén. Hoy les quiero compartir una palabra interesante que Dios nos viene ministrando y se encuentra en el libro Segunda de Reyes capítulo 17, Segunda de Reyes capítulo 17, 18 y 19. Quédese tranquilo, no vamos a leer los 3 capítulos porque estaríamos hasta las 5 de la mañana, pero yo quiero tomar de allí algunas partes interesantes para poder ministrar y transmitir lo que Dios hoy nos está trayendo por medio de su palabra. En el libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, comienza la historia de un hombre llamado Ezequías, de un hombre que a los 25 años tiene que ser levantado y puesto en el trono de Judá, puesto como rey sobre la tribu de Judá, sobre la tribu de donde nació el Mesías, por causa de que su padre había fallecido y por causa de que tenía que levantarse otro rey y siempre era de la línea generacional. Ahora, cuando Ezequías aparece, cuando Ezequías comienza a los 25 años a reinar Judá, ¿y por qué digo Judá? Porque es interesante, ya Judá e Israel se habían separado, las tribus se habían separado y Judá había quedado por un lado solamente y las otras 11 tribus habían ido por otro lado. Y en ese tiempo, cuando todo se había desarmado, cuando todo se había en cierta manera revolucionado, Israel había entrado en un tiempo de idolatría. Israel había entrado en un tiempo donde había comenzado a abandonar a Jehová, donde había comenzado a abandonar a ese Dios que un día lo había sacado de Egipto, que un día lo había hecho entrar en la tierra prometida. Qué interesante esto, Israel y Judá se encontraban habitando sobre la promesa, sobre la tierra que Dios le había prometido. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Cuando usted va a leer Israel, cuando va a Segunda Reyes 17 en adelante, se encuentra con un tiempo donde Israel vivía maldiciones, donde Israel estaba viviendo escasez, donde Israel estaba viviendo muerte, donde Israel estaba viviendo enfermedades, donde Israel estaba viviendo un tiempo contrario, aún estando dentro de la tierra prometida, aún estando dentro de ese territorio, donde Dios lo había introducido generaciones pasadas, generaciones anteriores, y de la cual Dios decía que era una tierra que fluía la leche y la miel. Cuando la Biblia habla de una tierra que fluía la leche y la miel, estaba hablando de una tierra que tenía la capacidad de producir en sobreabundancia. Era una tierra donde lo que se plantaba se daba y se daba de una manera impresionante, donde la economía florecía, donde en cierta manera Dios había preparado un territorio para meter a sus hijos, para que vivieran luego de 430 años de esclavitud, pudieran disfrutar de lo que Dios le había dado. Pero entró en un tiempo Israel, después del rey Salomón y de sus hijos, comenzó a entrar en un tiempo donde se desvió su mirada, donde se apartó y se olvidó. Jehová se transformó en uno más de los tantos dioses que Israel adoraba. Israel adoraba a tantas deidades que justamente habían sido la causa por la cual Dios había sacado las naciones de ese lugar y le había entregado la tierra a Israel. Había una nación, habían un territorio asignado para Israel, había una tierra prometida para Israel, pero ahora la pregunta es ¿por qué esa tierra que fluía la leche y la miel en este tiempo estaba maldecida? En este tiempo no producía nada, en este tiempo Israel tenía cautivo, en este tiempo simplemente vivían de lo justo, en este tiempo simplemente vivían de cosas que en cierta manera Dios jamás había determinado a su pueblo. Y cuando vamos, antes de ir a Ezequías, hago una entrada en Segunda de Reyes 17 y tomo algunos versículos para que usted comience a discernir el por qué, porque muchos pueden decir, pero si Dios había prometido, y si esa tierra era buena, y si Dios lo introdujo allí, ¿por qué Dios abandonó a su pueblo? La realidad no era que Dios había abandonado a su pueblo, sino que la realidad era que su pueblo se había olvidado de Dios, que su pueblo ya no seguía los mandamientos de Dios, que su pueblo no le consultaba al Padre qué tenían que hacer, sino que cada uno hacía dioses paganos, cada uno se iba tras lo que le parecía mejor. Habían introducido a Astarot, habían introducido
introducido a la reina del cielo, habían introducido deidades fenicias, habían introducido tantas cosas que en su tiempo, cuando Josué entró a la tierra prometida, Dios había hecho exterminar. Entonces Israel había vuelto a edificar lo que Dios había mandado a destruir. Israel había vuelto a edificar una nación idólatra, una nación que ahora seguía tras los dioses de Egipto, una nación que ahora ponía su confianza en cosas que jamás le habían dado resultado. Y yo quiero ahora avanzar en estos capítulos, y dice 2 Reyes 17:9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Qué interesante esto. Miren, Israel dice que había hecho algo secretamente y era dejar de adorar a Dios. Había dicho, ya no queremos adorar a Jehová, ya estamos bien, entramos en una tierra donde todo fluye, donde todo va bien. ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos adorar a Dios? ¿Para qué necesitamos levantar altar a Dios? Porque les era pesado ya, en cierta manera, servir a Dios, aquel que lo había sacado de Egipto, aquel que le había abierto el Mar Rojo, aquel que lo sustentó por años en el desierto y aquel que había preparado todo para que sus hijos vivieran en un lugar donde estaba la abundancia. Entonces, de que secretamente comenzaron a hacer cosas no rectas, comenzaron a ir contra la ley de Dios, comenzaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios, comenzaron a hacer cosas que mandaban al cielo una noticia diciendo, ya no lo necesitamos. Ya no necesitamos de la dirección de Dios, ya no necesitamos de la instrucción de Dios. Eso era lo que en cierta manera las obras que Israel hacía y le mandaban ese mensaje al cielo, en cierta manera le decían, no tenemos nada que ver con Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando habla de edificar lugares altos, habla de que comenzaron a meter ídolos, comenzaron a idolatrar, comenzaron a venerar, comenzaron a darle la gloria a cosas que no tenían que tener gloria, comenzaron algunos a levantar estatuas, comenzaron a levantar santos, comenzaron a levantar cosas que los otros pueblos habían adorado y de nada le habían servido, comenzaron a idolatrar y a poner en su corazón primero. Muchos tal vez dirán, pero bueno, muchos no se adoraron o no se arrodillaron ante santos, pero comenzaron a poner en primer lugar cosas que no tenían que estar, comenzó a ocupar el lugar que Dios tenía que ocupar en la vida de cada uno, cosas que no tenían que estar. En un momento tal vez alguno ya dijo, bueno, ya no necesitamos ir al templo a adorar. Entonces comenzó a levantar y se levantaron muchas religiones, se levantaron muchas cosas o muchas formas de buscar a Dios que trajeron graves consecuencias sobre Israel. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con el sonido? ¿Qué sucedió? Dice, miren, cuán grande era el error que había entrado Israel, que hasta las torres de los atalayas de las ciudades fortificadas habían contaminado. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Los atalayas en la antigüedad eran los guardias que estaban sobre los muros y que no dormían ni de noche ni de día. Obviamente había recambio, no era una sola persona, pero eran los que resguardaban para dar aviso de antemano cuando el enemigo venía. Estaban en lugares fortificados, estaban en lugares altos de donde veían el enemigo con anticipación. ¿Para qué? Para que el ejército de Israel se preparase. Pero ahora, ¿qué sucedía? Esos atalayas también habían entrado en idolatría. Esos atalayas no cumplían su función. Entonces Israel dice que entró en un tiempo donde ejércitos guerreros extraños comenzaron a devastar la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque sus atalayas estaban dormidos. Diga conmigo, los atalayas estaban dormidos. ¿No? ¿Vio cuando uno tiene un ejército o si tuvo que hacer el ejército? Siempre en el ejército hay uno que queda de guardia. Y los otros por ahí están descansando, están durmiendo, pero atentos a que si ese dice que hay un peligro a despertarse, a cambiarse rápido y a tomar el arma. Pero ¿qué sucede cuando ese está dormido? ¿Qué sucede? Que cuando el que está vigilando se queda dormido, sufren grandes consecuencias. En un momento donde hay guerra, en un momento donde una ciudad
una nación se encuentra en guerra, los soldados no pueden darse el lujo de dormir. Los que están de guardia no pueden darse el lujo de decir estoy cansado. Tienen que velar y resguardar, porque no tan solo depende su vida de ellos, sino que depende todo un grupo o todo un grupo de personas que está bajo su cuidado. Los atalayas en lo espiritual son los equivalentes a los intercesores. Los atalayas en lo espiritual son equivalentes a los padres de familia. Los atalayas en lo espiritual son los equivalentes a las madres de familia. Entonces, cuando el atalaya está dormido, cuando el atalaya está confundido, cuando el atalaya ha entrado por causa de apartarse de todo lo que Dios ha determinado, es alguien que es ciego, que no puede ver el ámbito espiritual y que solamente se da cuenta que fue atacado cuando ve la consecuencia. Hay muchas cosas que Dios avisa de antemano a sus hijos. Es inevitable que usted no sea atacado por el reino de las tinieblas. Es inevitable que Satanás no quiera hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta a Cristo en su corazón, cuando usted decide comenzar a andar en el camino de Dios, se transforma en el enemigo del reino de las tinieblas. Pastor, pero yo no quiero estar en una guerra. Pastor, pero yo no quiero meterme. Déjeme decirle que quiera o no, ya está en una guerra. Pues está del lado del reino de las tinieblas o está del lado del reino de la luz. Está del lado de la paternidad de Dios o está del lado de la paternidad del sistema caído del reino de las tinieblas. Entonces, en esta noche yo quiero despertar a esos atalayas, yo quiero despertar a aquellos que tenemos la responsabilidad no tan solo de velar por nuestra vida, sino también de velar por nuestras generaciones, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Muchas veces decimos y parece que Argentina no va a cambiar, y parece que no va a cambiar, y parece que Plotier no va a cambiar, o parece que mi familia no va a cambiar, pero yo te digo, ¿qué estás haciendo en lo espiritual para que suceda el cambio? Muchos dicen, bueno, cuando votemos y ahora vienen elecciones, vamos a poner, sí, sea sabio para poner el voto, sea sabio para elegir lo que corresponde, pero ¿saben qué? El cambio verdadero, usted y yo lo tenemos que hacer en el ámbito espiritual. Usted y yo fuimos diseñados para gobernar los ámbitos espirituales, pero mientras estemos dormidos, mientras estemos distraídos, mientras estemos yendo tras dioses que no son dioses, jamás vamos a poder gobernar sobre los ámbitos espirituales. Y por eso su familia, por eso su vida, por eso su economía, por eso su ciudad sigue sufriendo embates de parte del reino de las tinieblas. Entonces, en 2 Reyes 17 dice que Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Ahora, Israel hizo cosas secretas, pero que en lo público se evidenciaron. Hay muchos pecados, hay muchas iniquidades, hay muchas cosas que tal vez uno hace en lo secreto y dice no tienen consecuencia, tienen consecuencia. Tal vez no inmediata, pero tarde o temprano se verá el fruto de lo que porta tu mente, el fruto de lo que haces en secreto. Por eso la palabra dice, ve y ora en secreto en tu cuarto, ve y allí ora, intercede, que Dios lo manifestará en lo público. Entonces siempre, aunque lo hagamos en oculto, en lo público va a salir. Entonces dice que Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Dice, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Jehová amonestó entonces, versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de vuestro malo camino y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a las leyes que yo le he escrito a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 24, saltamos, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarmín, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron la tierra que Dios le había dado a Israel. Versículo 40, pero ellos no escucharon y siguieron según su costumbre antigua. Y versículo 41, así temieron a Jehová aquella gente, pero al mismo tiempo sirvieron a ídolos, y también sus hijos, sus nietos, como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué le quiero comenzar? Si bien hay mucho para explicar, yo quiero comenzar en esta noche a que usted comience a dimensionar el ámbito espiritual que en este tiempo está sobre las ciudades, que en estos tiempos está sobre la familia, la responsabilidad que tenemos aquellos que portamos esta verdad. Hace un rato usted me escuchaba orar y yo decía que muchos tenemos realidades distintas que estamos viviendo. Usted hoy en día puede haber sido capaz para usted el mejor día.
Vino con la mejor cara, aunque no se la vemos con el barbijo. No, vino contento, dice, wow, la verdad que estuvo lindo, estuvo agradable, casi primaveral. Hoy, no sé, fui caminando y me encontré 1.000 pesos. Fui allá, me hicieron un descuento y tantas cosas que, wow, pastor, llego con todas las pilas. Hoy me levanté y ¿sabes qué? Ayuné y oré y fue mi mejor día. Y capaz que el que está al lado está repinchado y fue el mismo día, fueron la misma hora, está en la misma ciudad, tal vez hasta en el mismo barrio que vos vivís. Pero su realidad es distinta, tal vez es el día que perdió a alguien, tal vez es el día que le salió mal un negocio, tal vez es el día que se le endemonió hasta el gato, tal vez es el día que se pelearon, volaron los platos en la casa, no sé, tal vez es el día que le dieron un diagnóstico adverso. Entonces hay una realidad que cada uno porta. Hoy ni me acuerdo si es 3 o 4 de agosto, pero estamos en un día de agosto, yo sé. Y 4, gracias Marquito. Y en realidad, para uno fue un buen día, pero para otro capaz que fue un mal día. Para otro fue un día mediocre, pero lo que quiero llegar es que cada uno porte una realidad. Pero sobre esa realidad hay una verdad. La verdad es que Dios había diseñado un buen día para vos. La verdad es que Dios había diseñado bendecirte en este día. La verdad que Dios diseñó sanarte en este día. La verdad que Dios diseñó que tu pareja se arreglara en este día. La verdad es que Dios diseñó establecerte en una tierra donde fluye la leche y la miel. Esa es la verdad de Dios. Ahora, vos me podrás decir, y pastor, ¿por qué si todo eso está, yo no lo he alcanzado? Y gloria a Dios por lo que lo han alcanzado. Y hay que mantenerse. Pero es por causa, te vuelvo a decir, de lo que has hecho en secreto. Es por causa de los pensamientos. Es por causa al reino todavía que respondés. Es por causa de las decisiones que tomás a diario. Es por causa de que si hoy te pinchaste porque la verdad se te levantó algo. Y la verdad que en vez de aumentar tu fe y decir, no, en cierta manera esto se me pudo levantar hoy. Pero yo sirvo a un Dios más grande y debe ir a la intercesión y a la oración, te pusiste a llorar. Te pusiste a decir, oh, y ahora la verdad que esto se repinchó y se me enfermó y esto y comenzaste a declarar cosas que no tendrías que haber declarado. Quédese con eso, ahora le voy a decir. Vamos a avanzar un poco más. Ahora, Israel estaba en un sistema antidios. Israel se olvidó de su Dios. Israel levantó estatuas, levantó dioses, levantó toda cosa que ocupó el lugar de Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Y dice que Jehová dio oportunidad y amonestó. Antes de permitirle a esas naciones que tomaran legalmente la tierra de Israel, una y otra vez le dijo a Israel y a Judá, vuélvanse de su camino, vuélvanse a mí, vuélvanse de su camino, porque Dios no diseñó que el enemigo te destruya. El enemigo te destruye por causa de dejar puertas y oportunidades. Cuando decimos puertas abiertas, son oportunidades que le das al reino de las tinieblas, de venir y afectar tu vida, de venir y afectar tu salud, de venir y afectar tu economía, de venir y afectar cada área o descendencia que vos tengas. Entonces Dios le decía, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Ahora, mire, aparece un enemigo llamado el rey de Asiria. El rey de Asiria hacía algo interesante con las naciones que conquistaba. El rey de Asiria comenzó a avanzar. El rey de Asiria, yo le estoy resumiendo el capítulo 18, conquistó todas las ciudades menos Jerusalén, que estaba en Judá. El rey de Asiria había vencido en cierta manera y había llevado cautivo a Israel. Pero cuando el rey de Asiria tomaba un territorio, ¿saben qué hacía? Por un tiempo pactaba y le decía, podés seguir trabajando en tu territorio, pero llega un momento que yo te voy a sacar y te voy a llevar a otra tierra que es mejor. Yo te voy a llevar a otra tierra donde vas a tener viñedo, donde vas a tener agua, donde vas a tener recursos, donde tu familia va a estar bien. Lo único que tenés que darme son rehenes. Lo único que tenés que darme es cautivos. Y dice que Asiria tomaba y sacó a Israel de la tierra. ¿Y saben qué hizo? Trajo a gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, digamos, de otros pueblos que también había conquistado. Y saben que cuando los trae, los pone a trabajar sobre Israel, y se encuentra con un gran problema, que Dios se le levantaba en contra de esas generaciones, en contra de esa gente, porque esa gente no tenía la legalidad para estar en la tierra que Dios le había dado a sus hijos. Entonces el rey de Asiria dice algo interesante: tráiganme un sacerdote del pueblo de Israel, tráiganme un sacerdote que sepa las leyes de este Dios que habita en esta tierra.
y que le enseñe a estas personas cómo seguir para que no sean afectadas. Entonces dice que traen a un rey, traen a un sacerdote. Este sacerdote comienza a enseñar a gente que no era del pueblo de Israel cómo Dios o cómo tenían que adorar a Dios. Y dice que esta gente, bueno, aceptaron adorar a Dios, pero también siguieron adorando a sus dioses. De ahí salen los samaritanos. Por eso cuando usted va a los tiempos de Jesús, samaritano y judío no se hablaban. Samaritano era una mixtura de lo que Dios, digamos, de lo que era adorar a Dios y adorar a otros dioses. Los samaritanos creían en Jehová, los samaritanos guardaban el sabbat, los samaritanos hacían tantas cosas que los judíos hacían, pero también adoraban a otros dioses. Entonces los samaritanos representaban esa mixtura, esa mezcla de religión que Asiria muchos años antes había logrado meter en la tierra prometida. Por eso la tierra comenzó a vivir escasez, por eso la tierra no comenzó a producir, por eso la tierra comenzó a entrar en un tiempo donde en cierta manera no podía dar todo el potencial que daba cuando Israel había entrado a ocupar esas tierras. ¿Por qué? Porque la tierra era maldecida por causa de la idolatría. Sabemos que hay principios espirituales que lo hemos enseñado, y si no, búsquenlo en nuestra página, están las prédicas del domingo también, que son complementarias a esta, cuando en cierta manera Dios dice que maldito es la tierra por causa del hombre. El hombre cuando porta idolatría, el hombre, la mujer, el humano, para que se entienda, el ser humano, cuando porta idolatría termina maldiciendo la tierra, termina maldiciendo el lugar donde habita, termina haciendo que esa tierra tal vez le dé fruto, pero debe de producirle al 100%, le produce al 15%, le produce al 20%. Le dice, cuando Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, por haberte apartado de mí. Dice que comerás de los frutos de la tierra, pero será con el sudor de tu frente. Significaba que el hombre, que la humanidad se tendría que esforzar ahora para poder lograr ver algún fruto, para poder disfrutar en su familia, para poder disfrutar en su vida. Ahora, vamos a Ezequías 18. Ezequías no, Segunda de Reyes 18, que habla del rey Ezequías. Dice que Ezequías se levantó a los 25 años. Y note lo interesante esto. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Note esto como habla la Biblia. David nunca fue el padre de Ezequías, pero Dios dice, Ezequías comenzó a hacer lo recto, lo correcto delante de Jehová, conforme David, su padre. ¿Saben quién fue el padre de Ezequías? Acaz. Entonces, yo digo, y comenzaba a preguntar al Espíritu Santo, ¿por qué nombra como hijo de David? Porque el Espíritu me decía, en David estaba la simiente correcta. En David, aunque no era perfecto, y usted puede ver la Escritura, David no era un hombre perfecto, pero era un hombre que adoraba a Dios. Era un rey que buscaba de Dios. Era un rey que terminó sus días alabando y adorando a Dios. Era un rey que llevó siempre a Israel hacia lo recto, hacia Dios. Siempre que él se desviaba, siempre que él erraba, le pedía perdón a Dios y se volvía de sus malos caminos. Ahora, cuando llegó Salomón fue el hijo de David, fue el hombre o el rey o el tipo más sabio de la tierra. Pero cuando usted ve la historia de Salomón, terminó en idolatría. Cuando usted ve los últimos años y cómo muere Salomón, terminó adorando a deidades que nada tenían que ver con Jehová. Por eso Dios deja establecido, y cada vez que usted va al libro de Reyes, cuando un rey se conectaba con el diseño correcto, Dios le decía, este es hijo de David. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le quiero comentar en esta mañana, en esta noche? Que Dios hablaba, este es el linaje correcto. Este en cierta manera tomó la forma del linaje correcto. Dice la palabra de Dios que Ezequías comenzó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, él quebró las imágenes, él cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como ese rey. Entonces, en toda una línea generacional que venía cargada de idolatría,
en toda una línea generacional que venía siempre llevando cautividades, sufriendo maldiciones, sufriendo escasez, sufriendo pérdida por causa de que entraban ejércitos extraños y mataban a muchos del pueblo de Israel porque sus atalayas estaban dormidos. Se levanta un joven de 25 años que quiere cambiar el diseño que Israel y que Judá tenía en ese momento. Entonces dice que Ezequías se levanta y aunque su padre Acaz, que era el padre natural, había hecho lo malo y lo peor y era el más antidios que había habido, él dijo, yo no voy a hacer lo mismo que mi padre natural. Yo voy a agarrar y voy a comenzar a llevar a esta nación, ahora que tengo la oportunidad de gobernar, ahora que tengo la oportunidad de legislar, voy a llevar a Judá, que era el territorio de él, hacia Dios nuevamente. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que el favor de Dios vuelva sobre nuestra vida, para que volvamos al diseño original. Y entonces dice que Ezequías, dice que comenzó a quebrantar y a sacar todo lo que no tenía que ver con Dios. Comenzó a quebrantar imágenes, comenzó a quebrantar costumbres, comenzó a quebrantar todo lo que por años una nación había adoptado como propio. ¿Cuántas costumbres, cuántos diseños, cuántas cosas que están en tu vida y que vienen de la cultura de Argentina o de la cultura del país que venga, pero que nada tienen que ver con Dios? Que nada tiene, que al contrario te apartan o te hacen, como yo le predicaba el domingo, que Dios sea uno más de los tantos dioses que están en tu corazón. ¿Se acuerdan los que estuvieron el domingo en la primera reunión? Que había los efesios en Atenas, tenían un monumento a Dios y decía al Dios no conocido, entre tantas deidades. Y bueno, Ezequías agarró y fue alguien que se tomó del valor y dijo, yo voy a cambiar el ADN de maldición, yo voy a cambiar estos estragos que está viviendo Judá y voy a comenzar a establecerlo en lo correcto. No fue fácil, diga conmigo, no fue fácil. Se le levantaron enemigos, internos y externos. Pero dice que Ezequías con 25 años, que era un joven, hubieron reyes más jóvenes, también Josías de 8 años, pero yo encuentro que los reyes jóvenes eran los que más se acercaban a Dios, que querían cambiar, que habían cansado de vivir en la escasez, se habían cansado de vivir en las maldiciones, se habían cansado así como un Gedeón, estar en lo oculto, guardando el alimento porque venían los enemigos y se lo arrebataban. Y entonces Ezequías dice que comenzó y puso su confianza en el Dios de Israel. Dice, versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová le instruyó a Moisés. Y Jehová estaba con él. ¿Y qué pasaba? ¿Quién estaba con Ezequías? Siempre que quieras que Dios se mueva, vas a tener que tomar la determinación de vos, primeramente moverte a favor de Dios. Muchas veces estamos esperando que Dios haga algo en mi vida. Estamos esperando que Dios que venga y me sane, que quite esta maldición. Estoy esperando que mi familia cambie. Estoy esperando. No va a pasar nada si seguís esperando. Ezequías actuó, diga conmigo, Ezequías actuó. Ezequías profundizó. El profeta contemporáneo de Ezequías era el profeta Isaías. Él se instruyó con Isaías, con el hombre que sabía de la ley de Dios, y comenzó a preguntarle qué estaba acorde a Dios y qué no estaba acorde. Porque Ezequías ya había nacido en una sociedad anti Dios. Ezequías ya aportaba un linaje anti Dios. Él no había tenido la oportunidad de vivir en el tiempo de Josué. Él no tenía la oportunidad, venía de una familia que no adoraba a Dios. Pero Ezequías no se quedó con eso. Ezequías no se quedó llorando. Ezequías no se quedó ahí diciendo, puchi, ¿qué voy a hacer? Ahora, bueno, si es la costumbre y si es lo que viene y si es lo que me tocó. No, Ezequías dijo, esto no es lo que me tocó. Ezequías dijo, ahora estoy viviendo una realidad, pero hay una verdad superior a esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te está diciendo en esta noche, vos podés tener una realidad como Ezequías. Vos podés tal vez tener una realidad que no es la realidad que estabas esperando, que no es la realidad o que no es el diseño que Dios ha establecido. Y eso te está provocando tristeza, eso tal vez te está provocando dolor, eso te está provocando apatía, eso te está provocando vacío. No sé qué te está provocando, pero hay realidades que estás viviendo, pero no es por causa de que Dios lo ha querido, sino es por causa de una genealogía que venís, de donde se han apartado de Dios hace años o nunca conocieron a Dios. Pero ¿saben qué? En que tus padres, tus abuelos no hayan conocido a Dios, no te exime a vos o no te condena a vos a seguir los mismos caminos. Hay gente que tal vez ya conoció a Dios y todavía le echa culpa al abuelo, a la abuela, a la madre. No, porque mi mamá, mi papá, mi descendencia, Ezequías no se entró a echar culpa.
Ezequiel no le dijo y no puso justificativo, diciendo, ¿sabes qué? Acaz, mi padre, que encima Acaz, el significado de Acaz era el esclavo. Venía de una descendencia donde portaban una esclavitud, no tan solo natural, sino espiritual. Y él no se quedó con eso, él no comenzó a decir y ponerlo como excusa de que sus padres no le habían enseñado lo de Dios, sino que él buscó al hombre de Dios. Él estaba en una oportunidad o él estaba en una posición de donde tenía gobierno. Y dijo, tráiganme los libros de la ley, tráiganme al profeta. Y comenzó a establecer el diseño de Dios nuevamente sobre Judá. Él no se fijó en que Israel, sus hermanos, sus tribus hermanas, seguían la vida loca. Él dijo, no importa, aquellos que también son de Israel y han conocido a Dios siguen, pero siguen en esclavitud, no importa. Judá, donde yo voy a gobernar, mi familia, va a comenzar a entrar en el diseño original. Y yo te quiero hablar de parte de Dios y decir que Dios te trajo en esta noche para que entres vos y tu familia en el diseño correcto, para que vos y tu familia comiencen a vivir la verdad que Dios ha establecido. Dios no te trajo para vivir en miseria, Dios no te trajo para vivir en escasez, Dios no te trajo para vivir en enfermedad, Dios no te trajo para que seas el depresivo, Dios no te trajo para que seas el maldecido, Dios no te trajo para que seas la cola y no la cabeza. Y pastor, ¿de dónde lo saca eso? Lea las escrituras, Deuteronomio 28, tantos capítulos que hay, pero Deuteronomio 28 dice, yo te he puesto para que seas cabeza y no seas cola, para que prestes a nación en cuanto a finanzas y tú no pidas prestado, no le debas nada a nadie, para que el fruto de tu vientre, hablando de tus hijos, de tu descendencia, sea bendito al entrar, al salir, en la ciudad, en el campo. Te está diciendo que vas a ser bendecido, no importa el lugar donde estés. Entonces Ezequías se levantó y dijo, yo voy a cambiar, diga conmigo, yo voy a cambiar. Todos tenemos esa oportunidad en esta noche. Todos tenemos esa oportunidad en esta noche. No se trata si sabes más de la escritura o menos, se trata de una decisión del corazón. Luego Dios va a comenzar a obrar. Y Ezequías dice que agarró, derribó todo, rechazó toda su cultura, rechazó todo lo que su padre había sido, lo que su madre le había enseñado, porque estaba incorrecto, porque entendió que lo había apartado de una paternidad mayor que era la de Dios, del que lo había formado. Y Ezequías a los 25 años comenzó a manifestar todo lo que Dios había diseñado para él. Y dice, Jehová estaba con él a donde quiera que salía, él prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Mientras sus hermanos de las tribus de Israel que estaban bajo idolatría tenían que pagarle tributo al rey de Asiria para que no lo matara, eran esclavos. El rey de Asiria había puesto que la quinta parte de todo lo que cosechaban les sea dado. Judá se levantó, Ezequías se levantó y dijo, no voy a poner mi economía en un diseño que no es de Dios. No le voy a tributar a alguien que está por debajo mío. No le voy a tributar a alguien que tiene menos autoridad que la que Dios me ha dado. ¿Y saben qué? Él no se resignó a ser esclavo de un diseño. Él no se resignó a ser esclavo de algo que venía del carácter familiar, algo que venía de la línea generacional. Entonces Ezequías se levantó y comenzó a destruir todo y dijo, ¿sabes qué? Al rey de Asiria dijo, no te tengo miedo. Diga conmigo, no te tengo miedo. Y saben que Asiria era un gran dolor de cabeza para los reinos en ese tiempo. Hasta Egipto le tenía miedo a Asiria. ¿Por qué? Porque Asiria se había transformado en una potencia mundial. Si usted quiere llevarlo a hoy, era qué sé yo, una China, una Rusia, un Estados Unidos, donde todos dicen, bueno, si vamos con armas inferiores nos van a destruir. En 2 o 3 días nos dejan esclavos. Asiria era todo lo que representaba el poderío militar de ese tiempo. Y Judá era simplemente un territorio chico. Pero Judá tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso hace la diferencia. No es con tu fuerza, no es con espada, sino es con la presencia del Espíritu Santo. Nos viene hablando hace un mes ya de esto del Espíritu de Dios. No es con tu fuerza, no es con espada, es con la presencia de tu Espíritu Santo habitando. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, no importa qué gigante, no importa qué situación, no importa qué adversidad se te haya levantado, tenés que levantarte como esa atalaya que comienza a orar e interceder por tu familia. Ahora, avanzando un poco más en esto, dice la palabra de Dios, sigue, después lea completamente el versículo el capítulo 17, 18 y 19, dice que el rey de Asiria no se quedó contento. Diga conmigo, Asiria no se quedó contento. Muchos creemos o muchos tienen esa rara ilusión de que cuando vienen a Dios y están en Dios, Satanás no le va a hacer guerra. Al contrario, Satanás te va a levantar más guerra.
Satanás va a buscar tus lugares débiles. Satanás va a buscar la oportunidad, la grieta, el lugar que tenés descuidado para poder entrar. Pero tranquilo, porque dice que Asiria vino y comenzó a mandarle mensajeros al rey Ezequías. Y algo interesante que Dios le enseñó a Ezequías y Ezequías le enseñó a su pueblo fue a qué? A no conversar con el enemigo. Diga conmigo, con el enemigo no tengo que conversar. Dice que se presentaron los soldados y los generales de Asiria, llegaron a la puerta de Jerusalén y allí salió el general y salió el escriba que estaba a mando de Ezequías. Ezequías no salió y le comenzaron a decir, ¿qué es esto que Ezequías habla que se revela contra nosotros? ¿No ha escuchado Ezequías que derrotamos a todos los reinos que están alrededor? ¿No ha visto Ezequías que destruimos a tantos dioses? ¿No ha escuchado que incluso Egipto nos teme? ¿No ha escuchado? Y comenzaron a amedrentar y comenzaron a hablar y comenzaron a hablar. Y dice que hablaban en hebreo, que era el idioma natural de los judíos. También estaba el arameo, que lo hablaban los principales. Y dice que el general y el escriba le dicen, ¿sabes qué? No nos hable en hebreo, porque lo va a escuchar la gente que está sobre la torre. Háblanos en arameo, porque la discusión es entre nosotros. Y dice que el general asirio dice, no. ¿Ustedes creen que este mensaje es solamente para ustedes, los que están al mando? Sino que comenzó a hablar en hebreo y en voz alta y le comenzó a soltar a los atalayas, a esos que estaban sobre el muro, a decirle, ¿saben qué? No confíen en Ezequías, no confíen en Jehová. Ezequías le está mintiendo, Jehová no lo va a poder hacer. Y comenzó a soltar palabras para robarle la fe a esas personas, para amedrentarlo, para entrarlo en temor. Y le decían, si ustedes siguen a Ezequías, de aquí a unos días van a estar sirviéndonos, pero van a estar muertos. Si ustedes ahora se arrepienten, si le ponen las armas, si nos abren la puerta de la ciudad, nosotros entraremos y haremos pacto con ustedes. Nosotros entraremos y le daremos para que puedan tener su viña, para que puedan tener su lugar, para que puedan tener su terrenito, para que puedan tener su pozo de agua. Eso le decía en el capítulo 18. Van a vivir, van a ser esclavos, pero van a tener tierra. Van a vivir bajo nuestras órdenes, pero no van a perder la vida natural. Y dice que algo interesante pasó. Los atalayas, los que estaban sobre el muro, no le respondieron nada, porque había una orden de Ezequías de no entablar relación con el enemigo. Y yo comenzaba a ver esto y comenzaba a dimensionar cuántas veces el enemigo viene, cuántas veces el enemigo te comienza a decir, ¿y ahora por qué vas a la iglesia? ¿Y ahora por qué orás? ¿Y ahora por qué ayunás? A veces viene por medio de personas, a veces viene por medio de pensamiento, a veces viene por distintas circunstancias que te llegan, pero te comienza a querer robar la fe, te comienza a decir, esto ya lo de Dios no sirve. ¿Para qué estás orando si la enfermedad ya se te declaró? ¿Para qué estás orando? ¿Para qué pedís oración si la enfermedad te va a llevar? ¿Para qué estás orando si tu familia se va a destruir? Si tus padres son divorciados, tú también te vas a divorciar. Y así tantas cosas. Si tus padres viven en escasez, tú también vas a vivir en escasez. Si tus padres tenían falta de perdón, tú también tenés que estar en la falta de perdón. Y muchas veces lo que nosotros cometemos el error es comenzar a justificarnos. Es comenzar a darle información al enemigo. No, es que Dios me dijo una palabra. ¿A cuánto le pasó? Que tal vez Dios le entregó una palabra personal y vino una persona o alguien íntimo y dijo, ¿qué Dios te habló en la iglesia? ¿Qué Dios te dijo? No, que Dios me dijo que iba a hacer con esto, que iba a restaurar mi matrimonio. ¿Qué va a restaurar tu matrimonio si mira? Es el mismo demonio tu señora. ¿No? Y tu esposo el mismo Satanás. ¿Qué va a hacer algo con usted? Y comenzó a contaminarte. Por eso Dios en esta noche lo primero que nos enseña es que con el enemigo no se habla. Con el enemigo se permanece callado. Si con alguien más hablar, que sea con tu Dios. Ezequías comenzó a hablar con Jehová. Ezequías no salió ni a atender al rey de Asiria. Ezequías no salió ni a conversar. Escuchó todo lo que le decían. Recibió por medio de sus mensajeros las amenazas, los decretos, las cartas, donde decían que iban a llevar a fuego a sus hijos, que iban a quemar la ciudad, que iban a hacer tantas cosas si él no se entregaba. Si él seguía confiando en Dios, iba a venir una destrucción tan grande que luego se iba a arrepentir. Y él dice que llevó todos esos decretos y que llevó todas esas cartas que le dio el enemigo y entró en el templo de Jehová. Diga conmigo, y entró en el templo de Jehová. Lo que hizo Ezequías fue agarrar todos esos decretos, fue agarrar todas esas cosas malas que le estaban pasando, todos esos miedos, todos esos temores, y se metió en la intimidad a orar con Dios. No comenzó a justificar, no comenzó a atacar de manera natural, no comenzó a decir de una manera almática, sino que supo que su solución o su reparo o su resguardo venía solamente de Jehová. Entonces dice que se introdujo en el templo.
Llamó al profeta y le dijo, mira lo que está diciendo el rey de Asiria. Se metió en el templo a hablar con Dios y a hablar con el profeta. Se metió en el templo y comenzó a orar. Y comenzó a decirle, Jehová, yo sé que tú eres real. Yo lo he visto estos años. Por orden tuya yo he desterrado la idolatría. Por orden tuya yo he seguido tus mandamientos. Tú ves que yo he hecho lo recto. No soy perfecto, pero he hecho lo recto. He hecho lo imposible para que esta gente se vuelva a ti. Y ahora responde, estos incircuncisos, estos ejércitos están blasfemando tu nombre. Están diciendo que servirte a ti no sirve de nada. Están diciendo que servirte a ti es perder el tiempo. Están diciendo que servirte a ti me va a traer consecuencia. Y dice que comenzó a orar y entró en una intercesión y entró allí en una oración. Dice que rasgó sus vestidos. Los judíos rasgaban su vestidura en señal de que se metían en una profundidad, en algo que los aferraba a Dios. Y dice que comenzó a orar y no quedó sin respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Ezequías 18, 17, después el rey de Asiria envió contra Ezequías a Rabsaris y a Rabsacés con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la era del lavador. Y le dijeron así, dice ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿En quién confías? El rey de Asiria le decía, sacaba chapa, ¿quién es tu Dios? ¿En quién confías? ¿En quién confías para creer que me puedes derrotar? ¿En quién confías para creer que yo no voy a entrar en Jerusalén y voy a hacer lo que quiero? ¿En quién confías para creer que ese Jehová del que tú hablas, que tus padres olvidaron, ahora se va a acordar de usted y va a salir en su defensa? ¿En quién confías? Dice, ¿confías en Egipto? ¿Confías en Egipto, en ese faraón? Yo a ese faraón me lo llevo puesto, le decía. ¿Confías en Jehová? En Jehová también me lo llevo puesto. Entonces, en esta noche yo te hago la pregunta, ¿en quién confías? ¿En quién está puesta tu confianza a diario? ¿En quién has puesto tu confianza para salir adelante? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿La pusiste tal vez en un ídolo? ¿La pusiste tal vez en un santo? ¿La pusiste tal vez en tu economía? ¿La pusiste tal vez simplemente en tu esposo, en tu esposa? ¿En quién confías? ¿En quién confías para que las cosas te vayan a ir bien? ¿En quién confías? Y era la pregunta que Satanás y el reino de las tinieblas te hacen esta noche. Y que quiere amedrentarte. Y te quiere decir, ¿en quién confías? Si yo soy el rey de Asiria, si yo vengo gobernando a Siria, ¿saben qué? Más adelante habla que este rey venía de generación en generación, hostigando al pueblo de Israel. Habla de un espíritu generacional. Entonces a muchos, estos espíritus lo amedrentan y le dicen, ¿por qué confías ahora en Jehová? Si por años yo he gobernado tu familia. Si por años yo he el que he decidido lo que se hace en tu familia. Si por años es el que yo he manejado tu economía. ¿A quién pactaste? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le servís? Entonces Dios hacía esta pregunta y dice que el rey de Asiria dice, así ha dicho el gran rey de Asiria, no os engañe Ezequías, porque él no nos podrá librar de mi mano, y que no nos haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente él nos librará, y esta ciudad no será entregada en el mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salir y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y lo lleve a una tierra como la nuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de oliva, de aceite, tierra de miel. Y de esa manera vivirán y no morirán. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses ha podido librarlo durante las generaciones del rey de Asiria? Mire cómo se presenta este personaje, cómo se presenta esta potestad, cómo se presenta este espíritu, diciéndote, ¿y ahora quién podrá defendernos? Como el Chapulín, ¿no? ¿Y ahora quién te va a defender? Jehová, si hace rato lo dejaste.
Jehová, si ya no escucha tus oraciones, ¿quién no te va a defender? Y mire cómo empieza a atacar a Ezequías, porque entendía que el pueblo había seguido a Ezequías. Que te empieza a decir, no escuchen a Ezequías. No escuchen a ese hombre, a esa mujer que te predica y que te dice confía en Jehová, que Jehová puede revertir esa situación que te ha venido. No escuches al pastor, no escuches a la pastora, no escuches al apóstol, no escuches el mensaje. Porque en cierta manera te están engañando. En cierta manera te hacen creer en algo que jamás te va a poder ayudar. Eso es lo que Satanás está soltando en este tiempo, porque entiende que si no puede venirte de frente, va a venir a hacer pacto y te va a decir, ¿sabes qué? Ya no vayas a la iglesia, ya no ores, ya no ayunes, ya no sirvas a Jehová, ya no escuches más las enseñanzas. Vení, yo te voy a dar para que comas de tu viña. Vení, yo te voy a dar una prosperidad económica. Vení, yo voy a sanar tu matrimonio. ¿Cuánta gente que va a los brujos y hechiceros? ¿Cuánta gente que por una necesidad se vuelca a un diseño ante Dios? Y para lo pastor, yo fui al gauchito, al que vino del altiplano, me hizo un amarre, no, y tengo a mi esposa y mi esposo ahí. Es un diseño ante Dios, tarde o temprano, eso te va a acarrear maldición. No, que pastor, que fui allí y le hice una ofrendita a San la Muerte, a Gauchito Gil, y ahora estoy re bendecido, sí. Así ya te dice, yo te voy a prosperar, pero te está diciendo, dame rehenes, sé esclavo. Hay muchas cosas, muchos sistemas que son paralelos al de Dios. Pero tarde o temprano maldicen tu economía, tarde o temprano te hacen estar en escasez, tarde o temprano destruyen tu matrimonio, tarde o temprano hace que tus hijos vayan cautivos. Versículo 22 dice, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este cuyos altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues te ruego que des rehenes al rey de Asiria. Asiria viene a llevarte de rehén. Asiria viene a llevarte de rehén a tu familia. Asiria quiere llevarte esclavo. Te da por un lado, pero te quita por el otro. Gente que ha hecho pactos, que después tiene muertes trágicas, gente que ha hecho pacto y después tiene enfermedades generacionales, gente que buscó la solución en lugares donde no son dioses y que luego sufren las consecuencias, pero Dios te está llamando en esta noche y te está diciendo, confía, te está diciendo, confía, Dios amigo, Dios me está llamando a confiar en Él. Y Satanás te dice, ¿qué confianza es esta? ¿Estás confiando para llegar a fin de mes en tu sueldo? ¿Estás confiando en el negocio que hiciste para que te vaya bien en tu familia? Porque eso se transformó en tu Dios. Dios te dice en esta noche, si vuelves a mí como Ezequías, yo te saldré contigo, te prosperaré en todos los caminos, pero no tan solo eso, te defenderé de tus enemigos. Dios no engendra generaciones para cautiverio. Satanás busca generaciones para el cautiverio. Amén. Entonces, Ezequías, el nombre Ezequías, ¿saben qué significaba? El de su padre acá significaba el que fue atrapado o llevado cautivo. Ahora Ezequías, su nombre Ezequías significaba mi fuerza es Jehová. Mi fuerza es Jehová. Ezequías, en cierta manera le habían puesto su nombre y decía mi fuerza es Jehová, ya estaba marcado para un propósito, era de volver a llevar a su simiente, a su tierra, nuevamente al diseño original. Tal vez vos decís, pastor, pero yo vengo de generación, o mi nombre, o esto, o aquello, no importa. Dios te puso un nombre, dice la palabra de Dios, que no es el que te han puesto en lo natural. Dios te ha puesto un nombre que tal vez en esta noche significa mi fuerza Jehová, que tal vez en esta noche significa vos sos el libertador, que tal vez en esta noche significa es el que cambia el destino. Tanto un nombre profético que Dios ha dado, pero todavía lo desconocemos, porque estamos queriendo hacer los cambios con nuestra fuerza, pero Dios dice, apóyate en mí. Sé como Ezequías, saca todo lo que no tiene que ver conmigo en tu vida y vas a ver cómo yo voy a salir a tu favor. Vas a ver cómo no va a haber gigante que se te pueda poner delante. ¿Cuántos dicen amén? Y Ezequías hizo lo recto delante de Dios. ¿Saben qué hizo Ezequías? Primero, diga conmigo, puso su confianza en Dios. Primero, puso su confianza en Dios. Mientras tu confianza no sea en Dios, estás en un diseño anti Dios. Ezequías dijo, hay mucho trabajo por hacer.
Hay mucho por cambiar y se le levantaron enemigos internos y externos. Había gente del pueblo que no quería escucharlo, Ezequías, pero luego de ver los frutos comenzó a alinearse. Pero Ezequías lo primero que hizo, puso su confianza en Dios. Segundo, jamás habló con el enemigo. Jamás fue y permitió que sus oídos fueran contaminados por lo que el enemigo decía. Él se acercaba con todo lo que el enemigo decía, se acercaba a la presencia de Dios y se quedaba en la presencia de Dios hasta escuchar la respuesta de Dios. Él tenía los oídos adiestrados, él comenzó a adiestrar sus oídos para escuchar lo que Dios tenía que hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué están escuchando tus oídos? ¿Qué es lo que a diario escuchan? ¿Qué es lo que a diario estás dejando entrar en tu sistema pensante? Desesperación, ansiedades, de que no te va a alcanzar, de que no vas a llegar, de que va a venir la muerte, de que va a venir enfermedad. O comenzás a escuchar la voz de Dios que dice, aunque afuera te hayan rodeado, aunque hayan rodeado tu familia, aunque hayan rodeado tu vida, ninguna saeta llegará a ti. ¿Sabe que Dios le empezó a decir a Ezequías? Ezequías, tranquilo. Ezequías, tranquilo, porque por cuanto hiciste lo recto y me pusiste como en primer lugar. Ninguna saeta, ninguna flecha, ninguna palabra, ningún decreto que este ha soltado, que este rey ha soltado y que ha dicho que es el rey de reyes y era el único título que tiene Jehová, que quiso usurpar el lugar de Jehová. ¿Sabe qué? Ninguna saeta va a caer sobre tu familia. Ninguna maldición va a caer sobre tu familia. Aunque están hablando cosas grandes, aunque hablaban de esclavitud, aunque hablaban de llevarlo. ¿Saben qué le dijo Jehová? Él está hablando de que le va a dar tierra para que de aquí 2 o 3 años la trabajen, pero luego lo va a llevar a otra tierra. Ahora yo digo, ¿por qué estaba tan interesado el rey de Asiria en quedarse con la tierra de Israel? ¿Por qué estaba tan interesado el rey de Asiria en pactar? Yo te voy a dar tierra, pero te llevaré a otra tierra. Es igual, Es igual, le decía el rey de Asiria. Es una tierra donde también hay viñedo, donde también hay prosperidad, pero no es tu tierra. No es tu asignación. Asiria lo quería sacar de la asignación a Ezequías. Asiria le ofrecía a Ezequías una oportunidad de abandonar, dejarlo entrar a la ciudad. Nadie va a morir. Yo te voy a dar una tierra. Muy buena la propuesta. Interesante la propuesta. Yo te voy a dar una tierra, todo, pero te voy a llevar a un lugar. ¿A qué lugar? A un lugar donde yo determine. Satanás te quiere sacar de tu asignación y llevarte a funcionar en un lugar que jamás Dios ha querido. Aunque la tierra parezca buena, aunque la tierra parece que trae solución y bueno, va a haber paz. Pastor, ¿sabe qué? No, yo hasta acá nomás, no sigo avanzando en lo de Dios, porque cada vez que avanzo en lo de Dios parece que se me endemonia todo. Y sí, se te va a endemoniar todo porque se va a revolucionar todo, pero tranquilo, seguí avanzando, porque si estás en el lugar correcto, si estás en la tierra que Dios te asignó, si estás caminando sobre donde Dios te ha puesto, tarde o temprano esa tierra que está hoy maldecida, tarde o temprano se va a terminar transformando en la tierra que Dios diseñó, en la tierra que fluye la leche y la miel. ¿Cuántos que dicen, este no es mi matrimonio? ¿Cuántos que dicen, la verdad que está destruido? Pero si es la pareja y es el hombre o la mujer que Dios te dio, tranquilo, hoy puede ser un dolor de cabeza. Pero seguí trabajando, seguí profundizando, seguí intercediendo, seguí orando, seguí llevándolo a Dios, porque tarde o temprano ese matrimonio se va a transformar en esa bendición que ya Dios diseñó. ¿Cuántos dicen amén? Sigue orando por tus hijos. Amén, Juan. Y sigue orando por tus hijos, sigue orando por tus generaciones. No le suelte la mano. Ah, pastor, pero ¿saben qué? Ya estoy cansado de mi hijo, de mi hija. Ya son grandes, ya toman sus decisiones. Sí, pero vos tenés una responsabilidad. Ezequías tenía una responsabilidad. Ezequías no podía ceder a los deseos del pueblo. El pueblo constantemente quería volver a la idolatría, pero Ezequías la había retirado y Ezequías se mantuvo. Y por lo tanto Dios obró a favor de Ezequías. Ezequías puso su confianza en Dios. Ezequías no hablaba con el enemigo. Ezequías nunca quiso ser tributario de Asiria. Ezequías nunca se dejó doblegar y ser llevado cautivo por Asiria. Asiria puede representar las obras de la carne también. ¿Cuántas veces se te presentan las obras de la carne y ve, pastor, es que Dios sabe, todavía me cuesta? Dios te está diciendo, quebrantá todo lo que es de Asiria. Limpia los lugares altos, limpia tu vida, limpia tu templo, como le hablaba el día domingo. Saca todo lo que tiene que ver, que no tiene que ver con Dios.
Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y vas a ver cómo Dios te va a levantar. Y vas a ver cómo Dios te va a dar la fuerza. Y vas a ver cómo Dios te va a sacar el cansancio. Y vas a ver cómo Dios te va a dar la salud. Y vas a ver cómo Dios vas a añadir años de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sé que el tiempo ha avanzado, pero quiero ir cerrando con esto. Ezequías siempre consultaba al profeta. Ezequías, ante cualquier situación, no se largaba a llorar y decía, ahora, ¿qué va a pasar? Sino que se introducía en la intimidad con Dios. Y es lo que nosotros hoy tenemos que hacer y en este tiempo tenemos que hacer. Cuando viene una situación adversa, introducite en la intimidad. Pastores, que yo no sé orar, no importa, introducite en la intimidad de Dios. Dios te va a comenzar a transformar, Dios te va a comenzar a abrir el entendimiento, Dios te va a comenzar a revelar las palabras, Dios te va a comenzar a traer todo ese diseño que ya tiene preparado para tu vida. Pero no te quedes con el no puedo. Ahora, Asiria quiere tomar la tierra, quiere tomar tu descendencia y mezclarla. Porque entiende que cuando haya mixtura religiosa, jamás el diseño de Dios va a poder estar sobre tu familia. Mientras haya mixtura, no va a poder haber un diseño de Dios. Por eso el rey de Asiria, cuando tomaba la tierra, sacaba a los de Israel, lo mandaba a Babilonia, traía gente de Babilonia y la ponía en Israel. Para que haya mixtura, para que el diseño de Dios no se pudiese llevar, para que la gente respondiera a su diseño. Ahora, en el capítulo 19, versículo 3, Ezequías dice algo interesante cuando se presenta ante Dios. Y le dice, díganle al profeta que la que tiene que dar a luz tiene dolores de parto, pero no tiene la fuerza. ¿Qué le estaba diciendo? Ezequías le decía, díganle al profeta para interceder ante Dios, que hay un diseño que Dios me mandó a alumbrar. Hay un diseño que Dios me mandó a establecer, pero no tengo la fuerza. Estoy escuchando esas voces, estoy escuchando el enemigo, estoy escuchando eso imposible que Satanás me está trayendo. Ezequías se metió en la intimidad y le dijo realmente cómo estaba. Por eso no necesitas ser perfecto para la intimidad de Dios. Ezequías se metió en la intimidad y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo que en mí está el diseño correcto. Yo entiendo que fui el rey que se levantó para que vos me dieras para alumbrar, pero no tengo la fuerza. ¿Y cuánto tal vez hoy están así? Pastor, ¿sabe qué? Dejo todo porque no tengo. No lo dejes todo. Al contrario, introducite en Dios. Y Él te va a dar la fuerza para alumbrar el diseño correcto, para dar a luz el diseño correcto en tu familia, para dar el diseño de luz correcto en tus generaciones. Y Jehová le dijo, para ir cerrando, en 2 Reyes 19, versículo 29, y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comerás de lo que nacerá de lo suyo, y el segundo año de lo que nacerá de lo suyo, y el tercer año sembrarás y segaréis y plantaréis viña y comeréis del fruto de ella. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y por tanto así dice Jehová acerca de este rey de Asiria: no entrará en tu ciudad, no echará saeta sobre ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, por ese mismo se volverá. Ponte de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.